Shabbat Shalom, tengan todos y todas bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy compartiremos la parashá número 2 llamada Noach o Noé. Con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, desde la Kehilá Beit Yaakov Los Teques damos comienzo al estudio del día de hoy con esta porción semanal en nuestro Seder Bereshit, nuestro libro de Génesis, desde nuestro capítulo 6 al verso 9 al capítulo 11, verso 32. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar de esta parashá, de esta porción semanal llamada Noach o Noé. Si nos ponemos a hablar del diluvio, del Mabul, que es un tema muy conocido por todos nosotros y por casi todo el mundo, saldrían muchos temas. Pero bueno sería revisar esa historia para darnos cuenta de algunos aspectos que no se tienen en cuenta, y nos vamos a sorprender la similitud que tenemos hoy día con Noach. El Eterno le dice a Noah que haga un arca, porque Él va a hacer que llueva sobre la tierra hasta que todo sea cubierto por las aguas. Dentro de 120 años será el diluvio, será el Mabul, dice el Eterno. Y además de construir el arca, tendrás que llamar a las personas, al pueblo, para que se arrepientan, para que sean salvas. Esa es la única condición. Así que durante todo ese tiempo, los 120 años, a la par de construir el arca, Noach predica para que la gente se arrepienta y sean salvas. Pero llega el momento del diluvio, y pasado el diluvio el resultado de este es como el Eterno lo predijo, algo terrible. Todo había sido cubierto de agua, no había vida sobre la tierra, y los resultados de la predicación de Noach, terribles también. Nadie se había arrepentido. Noach no ayudó a salvar a nadie. Los únicos que se salvan son su familia. Y ellos se salvaron por nepotismo, o sea, por el favor que disfrutaban al estar al lado de Noach, por ser familia de Noach. Ellos no se salvaron porque se arrepintieron. Preguntamos, ¿por qué tan pobres resultados de la predicación de Noach? Parece ser que aunque Noach era un hombre justo, aunque Noach era una persona obediente al Eterno, Noach no le creyó al Eterno el cuento, así por llamarlo de alguna forma, lo del diluvio. Entonces podríamos decir que Noah construyó el arca en obediencia al Eterno y que no quería meterse en problemas con él. Por tal motivo Noah predica acerca del arrepentimiento, Noah predica acerca del diluvio, pero en el fondo de su corazón Noah no cree que algo como el diluvio pudiera ocurrir. Y esto es debido a que él nunca ha visto llover sobre la tierra, ya que hasta ahora la tierra se humedecía con vapores que salían de ella misma. Ellos nunca habían visto lluvia. Por eso Noah en su cabecita no cabía la idea de un diluvio. Mas sin embargo, él fabrica el arca y habla del diluvio.
pero no cree que eso pueda suceder. Se convierte en un predicador obediente, pero sin convicción. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? No debe sorprender a nadie. O sea, a nadie convence, a nadie salva. Noah se dará cuenta muy tarde de las palabras del Eterno en cuanto al diluvio, que esas palabras eran en serio, porque el Señor, nuestro Padre, siempre habla en serio. Como dije hace poco, cuando sale del arca y se da cuenta que los únicos seres humanos sobre la tierra son él y su familia, entonces Noah se da cuenta de su negligencia. Esa negligencia como predicador. Fue obediente, sí, pero sin convicción. El rabino Israel Salanter, el fundador del movimiento de Musar, explica el proceso que lleva a esta ceguera moral que vivía el habitante de esa época en esta tierra. Él dice que la primera vez que se hace algo malo, uno se siente culpable. Pero si ese acto se repite a menudo, la conciencia ya no nos molesta y eventualmente llegaremos a considerarnos un ejemplo de virtud. De esta forma, la inmoralidad, la decadencia y la degeneración se convierten en la forma de vida aceptada y ya no se consideran pecaminosas. Pero el remedio más efectivo a estas actitudes, a estas acciones, a esta manera de pensar, es el estudio constante de la Torá. Cuando estudiamos la palabra de Dios, allí escuchamos su voz y llegamos a comprender cuándo y cuánto nos desviamos de su camino. Entonces podemos dar los pasos necesarios para mejorar ese andar y acercarnos a Él. Después que Noah sale con su familia y se ve solo con los suyos, Noah entra en, digamos, una depresión profunda. Lo primero que se le ocurre es hacer un altar para el Eterno. Pensándolo yo, era lo menos que podía hacer Noah. Levantar un altar era un reconocimiento de que el Eterno es un Elohim cumplidor de lo que promete. Y con esa acción, Noah le cree al Eterno. Lo segundo que se le ocurre hacer es plantar una viña. ¿Por qué? Porque quería emborracharse, quería embriagarse. Quizás Noah quería, a través del vino, olvidar que por su culpa la raza humana había sido borrada de la tierra. Todavía podemos preguntarnos por qué Noah tuvo que entrar al arca. ¿Acaso Dios no podía salvarlo de otra forma? La respuesta es que Dios quería asegurarse de que cuando Noah y su familia emergieran del arca y asumieran la responsabilidad de reconstruir el mundo, estuvieran fortalecidos con actos de rectitud. En el arca tuvieron que cuidar a todos los animales que Dios les había ordenado reunir, una tarea extenuante que les consumía tanto el día como la noche. Sin embargo, a través de esa labor, aprendieron el significado del Hesed, la extrema compasión, de acercarse a los demás con Gemilut Hasadim, con actos de bondad, uno de los pilares sobre los que Dios
construyó su mundo. Bajo esta luz podemos entender el Midrash que cuenta que en una ocasión, cuando Noa se demoró en alimentar al león, el león lo lastimó. Noa lloró de dolor y una voz celestial declaró: si tan solo hubieras llorado de dolor cuando estaba en juego el futuro de la humanidad. Hasta aquí creo que hemos hablado lo suficiente de Noa. Ya basta de criticar a Noa. Pero a mí me gusta siempre hacer una pregunta. ¿Y nosotros qué? ¿No estaremos actuando igual que Noa? Nos catalogamos como creyentes en el Eterno. Tratamos de obedecer sus mitzvot, sus mandamientos. Guardamos Shabbat. Guardamos las fiestas del Eterno. Usamos talit. Comemos kosher. No mentimos, no robamos. Pero en cierta forma, nuestra vida refleja que no le creemos alguna de las cosas que Él dice en las Escrituras. En lo profundo de nuestro corazón no creemos que la mayoría de las personas se puedan perder. En lo profundo de nuestro corazón abrigamos la esperanza de que el Eterno saque a la luz otro plan de salvación donde todos sean salvos. Podemos pensar que como Dios es bueno, no va a permitir que lo que Él hizo se pierda. Si pensamos así, hermanos, estaríamos apoyando de una forma la teoría del purgatorio. Esa era la idea de Noa, no sobre el purgatorio, pero sí quizás que Hashem enviaría otro medio de salvación. Puede ser que esa sea la idea de la mayoría de nosotros. No tenemos amor por los perdidos. Predicamos arrepentimiento, pero no tenemos convicción de lo que pasará con una persona que no se arrepienta. No tenemos convicción de lo que pasará con millones y millones de personas que hacen parte de las más de 4.500 religiones que hay en el mundo actual. Por eso creemos que de alguna manera el Eterno las salvará. Amados, amadas, he estado tratando de convencerlos de que cumplamos el plan que dejó nuestro Yeshua. Ir por el mundo hablando de nuestras nuevas verdaderas, haciendo discípulos, tomando a una persona, a una sola, y transmitir el conocimiento de estas verdades verdaderas. Las que ya tú conoces, las que a ti te abrieron el conocimiento y aún más el acercamiento a Yeshua, las que te llevaron a tus raíces de tu fe. Quizás lo mismo pensaba Noa y se equivocó rotundamente. Dicen los eruditos que más o menos 1.000 millones de personas poblaban la tierra en ese momento. Esto es un reto para todos nosotros, no tan solo en poder cumplir la misbah de predicar la palabra del Eterno y llevarnos la victoria sobre Satanás en quitarle esas almas que Él ha arrebatado de la bendición de nuestro Padre Celestial. Pero también estaríamos apoyando el propósito de nuestra congregación: llevar la cultura del pueblo de Dios, que es la cultura de Dios basada en guardar los mitzvot, los mandamientos, los moedim Elohim, las fiestas del Eterno, inculcar el estilo de vida que Hashem quiere que tengamos, una vida en santidad. Constantemente Él lo dice: sé santo como yo soy santo. Amados hijos, yo sé que no es fácil, pero no imposible, porque Él quiere que seamos diferentes, porque somos diferentes, porque somos su pueblo, pueblo elegido por Dios de real sacerdocio. Tan solo se salvaron
8 personas. Hoy somos más de 6.000 millones de personas. ¿Cuántos se salvarán si el Mesías viniera hoy? Yo creo que muy, pero muy pocos. Con nuestra actitud pareciera que ni siquiera somos conscientes de la inminencia de la venida del Mesías. Pero el mismo Yeshua HaMashiach nos dejó señales al respecto. En Mateo 24, en su verso 36, dice: pero cuando vendrá ese día y hora, nadie sabe, ni los malajim, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Ben Ha-Adán, el Hijo del Hombre, será como en los días de Noach. ¿Por qué compara los días de su venida con los días de Noach? Porque serán iguales en cuanto a que nadie creía en el diluvio. Igual hoy, que ya casi nadie cree sinceramente en la segunda venida de Yeshua. Pueden confesarlo con su boca, pero en lo profundo de su corazón no están convencidos que estamos en los últimos tiempos. La forma en que vivimos lo refleja. No nos importa cometer cualquier tipo de pecado, sea grande o pequeño, pero al fin, pecado es. Pensamos que cometo el pecado, busco el deseo del diablo y después pido perdón. Acuérdense de las novias desapercibidas, que vino el esposo y las dejó. No permita, querido hijo, por estar en el placer del pecado, te vayas a quedar cuando el Mesías venga así de repente. Si supiéramos con certeza que estamos en los últimos tiempos, nuestras vidas serían distintas. Nuestra forma de predicar cambiaría. Nuestras prioridades cambiarían. La palabra dice: en aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noa entró en el arca. Igual que hoy en día, la gente sigue viviendo igual. Nadie se preocupa por lo que pueda pasar. Muchos, lamentablemente, no van a creer firmemente en la segunda venida del Mesías hasta que veamos a Yeshua delante de ellos. Y eso será muy tarde. Dice su palabra: y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Ben Ha-Adán, el Hijo del Hombre. Cuando estemos los que van a estar en el Olam Jabá, en el mundo venidero, o si te parece mejor decir, allá en el cielo, vamos a lamentar el tiempo que perdimos. Vamos a lamentar las oportunidades que perdimos de hablarle a nuestro prójimo del Eterno. Muchos tratan de calmar la conciencia o decir estar bajo la cobertura de las leyes de la doctrina noágica. Según esa doctrina, las demás naciones del mundo no tienen por qué obedecer la Torá. Según los inventores de esa doctrina, las naciones del mundo se salvarán cumpliendo solamente 7 mandamientos de los 613 que contiene la Torá. Esos 7 mandamientos son conocidos como las leyes de Noach, porque según ellos el Eterno se las dio a Noah en Bereshit, en Génesis 9. Según ellos, esas 7 leyes son: no blasfemar contra el Eterno, no matar, no incurrir en idolatría, no tener relaciones sexuales prohibidas, no comer carne de animal vivo, instituir tribunales para impartir justicia, no robar. Si revisamos Bereshit 9 al derecho y al revés, no vamos a encontrar que el Eterno haya dicho en alguna parte acerca de lo que los defensores de estas doctrinas dicen. Estas doctrinas son utilizadas para evadir nuestras responsabilidades.
Estamos llamados como pueblo del Eterno a ejercer como real sacerdocio y nación santa. Pero nos hemos olvidado de eso. Más bien nos hemos dedicado a vivir como en los tiempos de Noach. Dice su palabra, en aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas. Muchos viven igual que todo el mundo, mientras el mundo se pierde. Y para que la conciencia no nos remuerda, entonces resultamos con doctrinas como la de las 7 leyes de Noah, o si no decimos que no somos judíos, que somos occidentales. Pero nos olvidamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En Ezequiel, en su capítulo 14, del 12 al 20, dice: Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Hashem el Señor: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedares desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Hashem el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Hashem el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Hashem el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y Gálatas 6, en su versos 7 al 10 dice: no se engañen a ustedes mismos, nadie se burla de Adonai, una persona cosecha lo que siembra. Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina. Pero los que continúan sembrando en el campo del Espíritu, vida eterna cosecharán del Espíritu. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos, y especialmente a la familia de aquellos que están confiando con llenura de fe. Una vez más, vemos la compasión y la paciencia infinita de Hashem. Aunque Él ve el futuro, de todas formas espera que nos arrepintamos y nos da tiempo, incluso 120 años, para que corrijamos nuestro camino. Trágicamente, la generación del diluvio malinterpretó su amor como su ausencia, pero la lección del arca continúa teniendo vigencia hoy en día y nos exige que veamos su mano en nuestra vida cotidiana, incluso si no siempre es obvia. Hijos, otra lección que podemos aprender es la paciencia. Tal como Dios fue paciente con esa generación, también nosotros debemos de intentar ser pacientes con los miembros de nuestra familia y con el resto de las personas. Que tengan un dulce Shabbat.
y que el Eterno les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares. Amemos a nuestro prójimo, hablemosle de las verdades verdaderas. No dejamos que el mundo se pierda. Sigo confiando de que cambiemos. Sigo confiando de que iremos por la voluntad de Hashem, de salvar a este mundo. Shabbat Shalom.